pues me parece que ahí hay una falla ética tremenda. O sea, por eso Freud y Lacan y todos los psicoanalistas siempre han visto en el sujeto que busca ayuda un sujeto ético. No vayan a creer que eso es para criticarlo, no. La persona que busca ayuda es una persona que cuenta con el otro y es una persona que está en la lógica del lazo social. El que prescinde del otro como el criminal, ese está gozando solo, porque es que en el acto criminal lo que hay es como la realización de un viejo deseo que tiene que ver con el padre. Si yo suprimo a este, pues listo, ya soy feliz, se me acabaron los problemas. Seguramente esa es como la fantasía del niño allá en el Edipo, en la relación con la madre. Si el padre desaparece, yo quedo con esta mujer y ya quedo feliz de por vida. Pero todo el mundo sabe que todo el que pasa a un acto criminal, antes la vida se le vuelve un completo caos. Pues yo no creo que a nadie se le ocurra en este país pensar al criminal como alguien que vive reposado, tranquilo, sereno. No. La tranquilidad del alma por ahí no se da. Iba a preguntar algo. Por ejemplo, una persona con cargo de conciencia sí cree que puede merecer algo. ¿Sí cree que qué? Para merecer algo, sí cree, uno con cargo de conciencia sí merece, pues puede merecer. Pues sí y no. Porque es que, a ver, cuando tú hablas de cargo de conciencia, como de culpabilidad. Exacto. O sea, es cuando una persona siente que hay algo que lo rebasa, pues. O sea, es que la conciencia moral a veces pide lo imposible. Y bueno, yo creo que todos de alguna manera sentimos cargos de conciencia. Porque es que la conciencia moral es una instancia que pide cosas muchas veces utópicas, cosas inexistentes. Entonces, en esa misma lógica, la misma persona podría llegar a creer de que no merece cosas placenteras, cosas buenas. Claro, es que ahí el excesivo sentimiento de culpa muchas veces desemboca en una necesidad inconsciente de castigo. Y Freud observó eso en su práctica clínica. Freud se dio cuenta de que mucha gente con sentimiento de culpa lo que hace es autocastigarse ante la vivencia del no merecimiento. Y yo pienso que en este país mucha gente padece de eso. O sea, creemos que no merecemos. Es más, a propósito del fenómeno que estamos viviendo en la actualidad de los tales diálogos de paz, habría que ver si en la mentalidad colectiva eso se vivencia como algo que se merece este pueblo colombiano, o no hay más bien como una idea de que no merecemos vivir en una relativa paz y en una relativa tranquilidad. O sea, si este es un país en el cual la mayoría de la gente se siente muy culpable, yo me atrevería a proponer la hipótesis de que si aquí en términos socioculturales, en términos colectivos, nos sentimos muy culpables, es muy probable que en el fondo no creamos en el tal proceso de paz y a la larga ni siquiera lo deseamos, porque lo que deseamos es ser castigados, porque es que eso es un síntoma de esta sociedad, es como cualquier enfermedad, ¿sí? Y cuando alguien se siente muy culpable, puede evidenciar de que esa enfermedad se la merece por haber sido tan malo en tal cosa, en tal otra, en la relación con tal persona o con tal otra. Es que esto tiene que ver con el Edipo. O sea, hay gente que toda la vida se culpabiliza y se exige lo peor por el hecho de haber deseado la muerte, por ejemplo, de mamá o de papá. Yo sé que a algunos los podría un poco como sorprender eso de desear la muerte, pero en psicoanálisis hay que hablar así, no por las ramitas, porque es eso.
Es eso lo que la niña desea en la relación con mamá, a la que percibe como una rival. Y es eso lo que el niño desea en la relación con el padre. Estoy hablando del Edipo positivo, porque cuando es el Edipo negativo, entonces la cosa es todavía mucho más complicada ahí, pero la realidad es que los seres humanos nos caracterizamos por tener relaciones de amor-odio con el semejante. Incluso Lacan decía que deberíamos de hablar de amor-odio, no de amor o de odio, sino de amor-odio, como una sola palabra, porque es como, exacto, eso es como con la moneda, uno nombra la moneda de 1000 y uno no discrimina cara o sello, no, uno entiende, uno dice, cuando uno habla de la moneda de 1000 se está entendiendo de que se está hablando simultáneamente de la cara y el sello. Lo mismo pasa aquí, las relaciones humanas están caracterizadas por el amor-odio, o sea, como algo simultáneo. Lo que hay que mirar en cada caso es qué es lo que prima, si el amor o el odio, pero eso siempre está ahí. Pero, ¿cómo favorecerle esta relación nuevamente la culpa para que se pueda sensibilizar la relación con el otro? No, yo creo que ahí habría que hacer un replanteo de los procesos educativos en la familia. No, es que habría que hacer un trabajo que yo creo que ya esto nos cogió tanta ventaja que a la larga hablar de esto es casi que de una utopía. Hace por ahí 2 años yo le escuché a Antanas Mockus, y eso lo digo por ahí porque yo cito esa alocución de Antanas Mockus en el libro anterior de Cura del Sentimiento de Culpa y de la Depresión. Me llamó mucho la atención que un filósofo metido en la política dijera de manera escueta que era necesario formar en la culpabilidad. O sea, él se dio cuenta de eso. Por eso me pareció tan importante. Porque es que en la familia muchas veces el padre, y esto tiene mucho que ver con la psicología. La psicología se ha encargado como de desmontar al padre en el sentido de que no puede decir nada, no puede regañar, no puede castigar. Ayer nomás en el lanzamiento del libro allá en el Bolero Bar hablábamos de ese fenómeno tan problemático de hoy, que consiste en que la familia o en las familias ya no se puede ni siquiera hablar. O sea, el padre ya no tiene voz, ni tiene voto, ni la mamá. O sea, hay que hacer lo que los niños digan, porque es que si no se traumatizan. Y ya hoy día casi todo es violencia intrafamiliar. Ni la más mínima confrontación se ve como algo necesario, como algo edificante, como algo constructor, no. Cualquier crítica, cualquier señalamiento ya dice que es violencia intrafamiliar. Entonces estamos confundiendo lo simbólico con lo real. Creemos que el uso de la palabra es una cosa dañina y resulta de que el ser civilizado habla, el ser civilizado pone límites por medio de la palabra, pero parece ser que el pedido en la contemporaneidad es estar en relación con un otro que no opere en ningún sentido. Todo el mundo anhela trabajar en una empresa donde el jefe ni se aparezca por allá, en donde el jefe no pida cuentas, en donde el jefe no pase memorandos, en donde el jefe no se enoje, y si se enoja entonces es un tipo huraño, agresivo, neurótico, enfermo, maltratador, que hay que demandar. O sea, todo el mundo anda muy preocupado y es que por no ser agresivo. ¿No han visto a la mayoría de la gente por ahí hablando a toda pasito, como con miedo? Claro, eso hace parte de esa psicología medio tonta de los tiempos actuales, en donde todo el mundo tiene que estar reprimiendo la agresividad, y no hay nadie más agresivo que el que reprime la agresividad. no, y muy grave eso de que en las familias los extremos siempre son malos, un exceso de padre y de eso, pues es horrible, pero la ausencia de autoridad, y en los colegios cuando uno enseñaba en bachillerato lo nota mucho, los maestros antes eran respetados, tenían una autoridad, ahora incluso si usted pone más tarea de la que ellos consideran que deben tener, hasta te
te demandan, hasta Miren, te hay- demandan como los padres también los demandan los hijos, es que porque si usted está violando mi derecho de expresión y voy y le lo demando a bienestar familiar, pues se ven unas cosas rarísimas. Ustedes no sé si se han percatado de un fenómeno, sobre todo en Antioquia. Los antioqueños nos sentimos muy orgullosos porque es que Antioquia tiene en el corazón de Jesús. Pero O eso sea, es Colombia. Antioquia no, pero hay regiones que sí tienden a ser más inclinadas a la religiosidad y a la fe. Hay estudios Pero sí, Colombia antes de la sociológicos. Constitución del 91 estaba consagrado al corazón de Jesús, Ajá. el Estado colombiano. Pero por tradición incluso hay trabajos de investigación en sociología, en antropología, que muestran que Antioquia es una de las regiones más religiosas, más inclinadas a la fe. Y a uno le llama mucho la atención de que siendo Antioquia no la más educada, sino la más religiosa, es también quizás la más agresiva y en la que hay unos mayores grados de criminalidad. Entonces eso le permite a uno armar una hipótesis, y es que allí, y cuando digo allí me refiero al sujeto o me refiero a una colectividad, allí donde se reprime la agresividad y el odio, es muy probable donde más la agresividad y el odio se den. Es un fenómeno bien particular, ¿sí? Nosotros criticamos a sujetos de otras latitudes, por ejemplo a los españoles, que son muy mal hablados y dicen las cosas de manera escueta, también los italianos. Hay mucha gente en el mundo que habla el pan y el vino, y nosotros nos sorprendemos. Pero creo que eso hace parte de la civilidad, poder hablar, poder decirle al otro lo que se piensa en un momento determinado, y ya, hasta ahí terminó la cosa. Pero nosotros somos más bien acomodados a vivir alimentando el pensamiento, la fantasía, el otro me miró, es que el otro me tiene rabia, y entonces ya comienzo yo a trazar mi plan vengativo. O sea, vivimos en un mundo imaginario, porque es que el asunto de la violencia y el asunto de la agresividad y el crimen tienen mucho que ver con lo imaginario. Y una cosa que sí... Y en ese sentido hay que decir de que el criminal está un poco loco. Está un poco loco porque entre las cosas que anteceden a su acto criminal hay todo un montaje imaginario que en última instancia lo presiona a cometer el delito. Me gustó pues no he leído el libro de Elkin, pero sí veo una bibliografía interesante muy extensa, y hago la puntualización en un libro de Deleuze y de Guattari que se llama El antiedipo, capitalismo y esquizofrenia. Así es, ahí incluso por ahí hago un comentario a ese texto. Entonces me llama la atención y me gusta que desde el psicoanálisis hablen del esquizoanálisis, porque eso fue lo que fundó Deleuze. Entonces, básicamente lo que dice partes del libro el antiedipo es: existe un devenir animal, un devenir nómada y un devenir primitivo, en donde esas comunidades hacen que se generen varios cambios. Entonces quiero hilar eso a Elkin y preguntarle, estamos hablando de la culpa subjetivamente, ¿se podría hablar de la culpa en forma de comunidad? O sea, que toda una comunidad sienta culpa y que eso genere real. una culpa real, que toda la comunidad sienta culpa, no un sujeto, sino todos. Colectivo. No, mira, hay una cosa bien interesante aquí, y es que la culpa se puede pensar en tres ámbitos. Hay una autora, y se las recomiendo, se llama Marta Jerez Ambertín, es una argentina que ha trabajado en varias facultades de psicología y en varias facultades de derecho en Argentina, particularmente en Tucumán, y ella ha escrito varios libros en donde se ocupa del superyo y la culpabilidad. Ella hace una distinción, me parece muy valiosa,
ella habla del sentimiento de culpa, habla de la culpabilidad inconsciente y habla de la culpa muda o real o de sangre. Mientras el sentimiento de culpa tiende a ser más bien como una cuestión imaginaria, la culpabilidad inconsciente es simbólica y la culpa muda o real o de sangre es un asunto que puede sentirse. Es más, vos con esa pregunta me incitas a preguntarme si de pronto en la sociedad colombiana no nos sentimos en el fondo culpables de muchas cosas, de muchas atrocidades, porque de alguna manera somos cómplices, porque no denunciamos, porque no señalamos, porque no nos pronunciamos, porque no nos sublevamos, no nos mostramos inconformes ante una serie de situaciones, y entonces eso de alguna manera ha configurado una especie de culpa muda o real, en donde todo el mundo ve y aparta la mirada. O sea, yo creo que el cómplice es tan culpable como el que ejecuta el acto. Y yo creo que en este país acolitamos una serie de acciones, muchas veces por evitar un despido. O sea, conectamos con una cantidad de acciones por temor a la sanción del otro. Yo pienso que en la vida empresarial pasa mucho de eso. La gente se confabula y bueno, no pasa nada. Excluyen a alguien, lo echan de manera indebida y la gente dice, no, pues esa fue la decisión que tomé el jefe. Pero resulta de que después, tras la decisión del jefe, no falta el que internamente aplaude y siente algo de contentura, porque es como en el Edipo. Cuando éramos niños, a un hermanito lo castigaban de pronto de manera severa y uno sentía como un cierto cosquilleíto interior. Pero no siempre. Pues eso vuelve y aparece allá en la empresa. Sacan a alguien y se lo merecía. Pues hay como una cosa medio patológica y medio morbosa en eso de sentir placer ante el daño experimentado por el otro. Pues yo creo que en eso no hay dignidad, en eso no hay solidaridad. Yo pienso que cuando hay solidaridad, la gente se pone la mano en el corazón y la gente protesta y se subleva. Mire, por ejemplo, lo que está pasando con ese fenómeno del delito, con estos... El matoneo escolar. No, lo reciente, con esta niña Natalia... Los que tiran el ácido. Los ácidos, exacto. El ácido a la cara. El ácido. O sea, si no hay un pronunciamiento y si no hay una crítica y si no hay una oposición a eso, lo que pasa es que a veces la gente medio protesta, pero porque los medios de comunicación se pronuncian. Pero habría que ver si realmente en muchas otras cosas que pasan en la vida cotidiana hay verdadera solidaridad. Porque es que una cosa es la solidaridad real de la gente en la vida cotidiana sin que esté mediando la palabra de un periodista ahí incentivando un movimiento, digamos, de subversión. Y otra cosa es que la gente de manera espontánea tenga los mecanismos internos y la disposición responsable y ética para decir, no me gusta esto, no estoy de acuerdo y estoy con vos, te acompaño. Pero no, aquí la gente es viendo cómo al otro le aplican una sanción y la gente se queda callada, eso no tiene nada que ver conmigo. Y el problema es que cuando uno obra de esa manera, inconscientemente le está consignando al superyo para que ese superyo en lo posterior sea punitivo e incisivo, porque es que el superyo no se queda quieto. O sea, cuando el superyo advierte que el sujeto no hizo lo que debía hacer, se la cobra doble.
En ese sentido es que se puede hablar de una mentalidad culpable. Todos somos culpables, ¿sí? Yo sé que esto es muy maluco porque uno sí quisiera tener como una apreciación y una mirada distinta de sí mismo, ¿no? Uno quiere ir por la vida sintiendo que uno no es culpable ni responsable de nada. Uno quiere ir por la vida sintiendo de que uno no tiene nada que ver con la separación de papá y mamá. Uno quiere ir por la vida sintiendo de que si la relación con el otro se deterioró, no, es que yo hice hasta lo imposible. Y es muy común escuchar gente hablar en esos términos. Es que yo hice hasta lo humanamente imposible, pero él no quiso o ella no quiso. Yo personalmente doy un paso atrás y digo, yo creo que ahí hay mucho de narcisismo, ¿sí? Ahí hay mucho de narcisismo, y además porque tendemos a ser perezosos, ¿sí? Y en esa psicología del facilismo y de la pereza, no nos metamos mentiras, no nos esforzamos en construir relación con el otro. Y si no nos esforzamos en construir relación con el otro, mucho menos nos esforzamos en construir comunidad y en construir sociedad. Nos importa un bledo lo que le pase al otro. Nos importa un bledo. Es más, gozamos con que el otro esté mal. ¿Sí? Freud dice cosas terribles. Hay un texto en el que dice que prácticamente el ser humano se divierte con la explotación del otro, con servirse del otro sexualmente y de explotarlo económicamente sin retribuirlo. O sea, es que los seres humanos, como decía Hobbes, somos lobos para el hombre. El ser humano, el hombre es un lobo para el hombre. Y yo pienso que el psicoanálisis es una concepción o es una teoría que nos permite confrontarnos con la realidad humana y no es una concepción que nos ponga a maquillarnos y a hacernos sentir como seres angelicales, muy buenos. No, me parece que la dignidad humana y la verdadera humanidad se produce cuando uno se da cuenta de lo inhumano que es. O sea, por eso es que un paciente cuando va donde un analista y comienza a poner en palabras todo lo que siente, todo lo que ha vivenciado en relación con papá, mamá y hermanitos, de ahí va saliendo como más humilde, como más sencillito, como más dado a tener una relación de calidad con el otro, a ya no estar exigiéndole al otro cosas que él mismo ni siquiera es capaz de dar. El psicoanálisis, sin lugar a dudas, humaniza. Y todo lo que tenga que ver con el diálogo. Es que el diálogo es estar en el plano o en el campo de la palabra, no estamos en el campo del acto. ¿Sí? Por eso este tipo de cosas son importantes, porque aquí no nos estamos matando. Sí, yo creo que iba a decir ahorita que cuando ella mencionó la pregunta del exceso de cargo de conciencia, es mucha es mala y muy poquita también es muy grave, porque también afecta la autoestima y entonces se autolatiga o se autocastigan y entonces el punto medio es exactamente. Y mira que eso es muy propio de la filosofía griega. Los griegos hablaban de la prudencia y hablaban de eso, del justo medio. Nada en demasía. Nada en demasía. Ni la comida, ni los placeres. O sea, una vida sensata es la que vive el sabio. Y el sabio vive sin excesos. ¿Qué es el goce? El goce lacaniano, exceso. Y como es exceso, produce un gran malestar. Es que, es más, en esta época, si no fuéramos como tan tarados, a la larga nos deberíamos de aplicar en eso de leer a los filósofos, a leer el psicoanálisis y a darnos cuenta de que hay unos mensajes que nos están invitando todo el tiempo a la regulación de las pasiones, a la regulación del exceso, porque es que en el justo medio
es donde está la tranquilidad del alma. O sea, cuando Séneca hablaba de la tranquilidad del alma, yo no creo que el hombrecito estuviera soñando con un mundo desprovisto de inclinaciones o de pasiones, no, es un punto en el que, como decimos, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre, es el punto medio. Pero no, en los tiempos actuales y en la lógica del capitalismo salvaje, no hay punto medio, hay ese exceso. Y eso creemos que nos hace felices, y no. Que hay un episodio muy simpático de Platón en la carta séptima, que es una carta que pues que es un texto muy desconocido de Platón, pero es muy entretenido. Es una carta que él escribe a Dion, porque él se fue a Siracusa a intentar implantar su república, porque lo invita un tirano de Siracusa, le dice, venga, asesóreme en eso. Entonces Platón ingenuamente cree que ahí va a tener la oportunidad de poner en práctica su república, y bueno, le va mal. Y en la carta al otro amigo, a Dion creo que se llamaba, le dice, no, pero es que aquí yo pues como que me equivoqué al venir, porque aquí nadie se acuesta solo, y además se atracan 3 veces al día de comida. Es decir, queda impresionado por los excesos de Siracusa, y ahí ya se da cuenta que perdió, y ahí no va a poder implantar su república, y pues no la puede implantar a ningún lado. Pero es justamente el justo medio, y que los excesos también han estado siempre presentes desde que el Homo sapiens se enderezó. Es decir, eso no es un asunto tampoco de los tiempos modernos, que en los tiempos modernos está expresado de una manera mucho más en relieve, somos más gente. Y miren, para que vayamos concluyendo, yo me atrevería a decir que tanto en Freud como en Paul Ricoeur uno encuentra en la idea de la culpabilidad un punto medio. O sea, la culpabilidad es una idea reguladora que invita al justo medio, al punto medio. Mientras que yo creo que esto es cuestión de sentido común. El crimen, yo no creo que nadie lo piense como un asunto de regulación, no. El crimen es un exceso. Por eso es que en toda sociedad, cuando se produce un crimen, se prenden las alarmas. Y cuando se prenden las alarmas y todo el mundo se pronuncia, eso lo que significa es que ahí ya se pasó de una situación que podría ser tolerable a una situación excesiva. O sea, yo creo que si de algo los seres humanos nos tenemos que cuidar en todo tiempo y lugar, es del exceso, porque el exceso es el ámbito que puede llegar a configurar lo más terrible, como el crimen. Y sí, yo no quiero abusar tampoco del tiempo de todos nosotros aquí, ni de ustedes tan queridos, pero si bien usted dice que la culpabilidad es el punto medio, pero un exceso de culpabilidad también puede hacer un crimen en la propia vida de los seres. Exacto. No, es que la idea que se propone en el libro también es la de conquistar un estado de culpabilidad que permita, digamos, reparar el daño al otro, y al mismo tiempo que permita una vivencia de tranquilidad. Porque yo no pienso la tranquilidad del alma, o yo no pienso la paz perpetua de la que hablaba Kant como ausencia de conflictos. No. O sea, me parece que la tranquilidad del alma que de alguna manera experimenta un sujeto cuando llega a un final de análisis es una vivencia que transita entre el bienestar y el malestar. O sea, hay de lo uno y de lo otro. Y el sujeto acepta eso como parte de la existencia. Bueno. Sí, muchas gracias por invitarme aquí a conversar sobre estos temas tan fascinantes, pero también a veces tan complejos y difíciles.